Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando, tanto en el aspecto físico como en el mental y en el espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos finalmente fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a tratar hoy el tema de la ciencia y la espiritualidad, estos dos aspectos que han estado divorciados, que han estado separados durante toda la existencia. La ciencia, por una parte, ataca o no cree en la espiritualidad, y la espiritualidad no comprende la ciencia porque son dos aspectos diferentes, pero se podrían equilibrar, se podrían unir en cierta forma. La ciencia se está desarrollando todo el tiempo. Vemos que cada vez hay más y más tecnología, más ciencia, más desarrollo científico. Y por eso la metafísica de ayer pasa a ser la física de hoy. ¿Cuál es la metafísica? Metafísica, lo que está más allá de lo físico, o sea, lo espiritual, lo que es espíritu, intangible, ¿no? Lo que no se ve, esa es la metafísica, ¿no? Como la ciencia se está desarrollando más y más, se hace más moderno, más técnico, más científico, por eso entonces la metafísica, o sea, eso que está más allá, esa metafísica de ayer pasa a ser la física de hoy, ¿no? Pero la ciencia sigue ciega, está ciega al mundo invisible de la conciencia. Como hay mucho adelanto científico, esta ciencia se hace ciega al mundo invisible de la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? El alma misma, el espíritu mismo. Por lo tanto, la ciencia se enceguece a eso, no quiere entender bien lo que es la conciencia, lo que es la profundidad de la espiritualidad, ¿no? De lo metafísico, de lo que está más allá de lo físico. El mismo hecho de que la ciencia esté constantemente cambiando prueba su incapacidad para investigar la verdad definitiva y absoluta. Miren esto que es importante. La ciencia está constantemente cambiando y ese cambio prueba que investigar la verdad definitiva y absoluta no es fácil para la ciencia. Porque lo que es no material, o sea, lo espiritual, lo que es metafísico, no se puede comprobar con lo físico. No podemos llevar una ley, por ejemplo, de causa y efecto, ley del karma, no la vamos a llevar a un laboratorio a examinarla como se hace con la ciencia, porque es inmaterial, no tiene materia, es un concepto metafísico, es un concepto de conciencia misma. Tiempo atrás, hace mucho tiempo, los científicos decían que el átomo no podía ser dividido. La ciencia, el átomo no se puede. Recordamos años atrás, los que estudian física y los científicos pueden ver que se decía que el átomo no podía ser dividido. El átomo es la parte más pequeña de una materia, de cualquier cosa. Es un átomo, de un papel, de una roca, de nosotros mismos, de cualquier cosa, tiene átomos, componentes ínfimos. Y se decía que son tan pequeños que no se podían dividir. Pero hoy en día lo lograron dividir. Han logrado dividir el átomo. Entonces tenemos partículas subatómicas, o sea, por debajo del atómico, o sea, más pequeña que el átomo, ¿no? Electrones, neutrones, neutrinos, protones, etc. Son partículas más pequeñas que el átomo, división del átomo. La ciencia decía que no y después comprobó que sí. Por lo tanto, si aquello que decía como verdad hoy no lo es, no puede ser verdad la ciencia, porque la verdad necesita ser ayer, ser hoy y ser mañana. Siempre la verdad no cambia. Si cambia, no es verdad. Por lo tanto, la ciencia, como cambia, no puede ser verdad. Verdad absoluta, ¿no? Puede ser verdad relativa. Todavía desconocen la realidad de la fuerza vital. Todavía desconocen la realidad de ese prana, de esa fuerza. La ciencia no sabe qué es el prana. Y el prana es esa fuerza vital que habita en el éter, en el cosmos, en todo lo que nos rodea. Incluso nos podemos alimentar de él. Hay personas que viven de ese prana, que no comen ni beben nada, pero viven del prana, ¿no? Eso ya es muy avanzado, pero es una realidad. Existe. El prana es esa fuerza vital que desconoce la realidad y del cosmos
que está detrás del átomo y el más ínfimo de sus componentes. Se desconoce esa realidad, tanto de la fuerza vital como del cosmos que está detrás del átomo y el más ínfimo de sus componentes. Incluso ese gran científico Albert Einstein, él decía que las partículas subatómicos tienen una energía y esa energía es de carácter divino, decía Albert Einstein. Se acercaba un poco al espiritual, reconocía que así era. La ciencia es solo una luciérnaga en la luz y el esplendor del sol. La ciencia viene a ser un puntito, una luciérnaga en esa gran luz, en ese gran esplendor, en esa gran energía que es el sol. Eso viene a ser la ciencia. Es verdad que la ciencia puede investigar, descubrir, puede recopilar mucha información sobre la naturaleza. La ciencia puede hacerlo, estudia la naturaleza y sus funciones materiales, cómo funciona la materia, eso es verdad. Y usar dicha información para desarrollar el progreso mundano, eso es cierto. La ciencia, investigando, recopilando, informándose, puede ayudar al desarrollo del progreso humano, eso es cierto. La espiritualidad, por otra parte, reina sobre el campo cósmico, donde no cabe la ciencia. Ahí está la espiritualidad. Reina en el campo cósmico, o sea, en el campo del mundo que conocemos como universo, con planetas, con estrellas, con galaxias, con supergalaxias, ¿no? Es la espiritualidad reina sobre ese campo, ¿no? Es por ello que algunos descubrimientos científicos son muy útiles, ¿no? Mientras que otros pueden ser desastrosos. Cuando se creó, por ejemplo, la dinamita, se pensó que se podría construir, romper con ella, con esa explosión, para poder encontrar un sitio donde construir un edificio, donde hacer los cimientos o las bases o las columnas para una construcción a través de la misma dinamita que destruía. Pero esa misma dinamita, mal utilizada, puede ser un atentado, puede matar personas, puede destruir, igual que se hizo con la bomba atómica, que también era la fisión del nuclear, de los núcleos, por eso se llama ciencia nuclear, ¿no? Y ella podría servir para dar calor, para dar energía, para proporcionar comodidad, pero también para destruir. Una bomba atómica, una bomba de hidrógeno, es capaz de destruir, digamos, toda la humanidad, si fuese el caso, en su contenido, en su poder. La fórmula de que nada puede ser creado de la nada es apropiada para el limitado campo y las dimensiones de la ciencia. En ese campo de la ciencia se puede decir que la nada puede ser creada de la nada, que nada puede ser creado de la nada, pero no se aplica en absoluto al campo trascendental y a las dimensiones de la espiritualidad. ¿Por qué no se aplica? Porque en este campo cualquier cosa puede ser creada por la voluntad divina. O sea, la voluntad divina puede crear de la nada algo. Allí se puede, en la ciencia no. La nada, nada produce, pero en el campo espiritual es posible. Por eso decimos que no se puede llevar a un laboratorio la experimentación de la creación divina, ¿no? De la voluntad divina. No se puede, es algo que está fuera de nosotros y no tenemos la capacidad suficiente para comprenderlo en su totalidad. Se puede hacer desaparecer todo lo que existe y hacerlo aparecer todo lo que no existe. Desaparecer y aparecer. Eso se puede en el mundo de la voluntad divina, de la trascendencia del Creador. Las leyes y fórmulas materiales simplemente no se aplican a la divinidad. Este es el final del tema de hoy. Las leyes y fórmulas materiales, todo lo que existe en la materia, en la ciencia, simplemente no se aplica a la divinidad porque no se comprende, no tenemos la capacidad para entender la potencia, la fuerza, la capacidad de la divinidad. Es el tema que teníamos para hoy. Los invito a un nuevo programa de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.